Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma Codide.com. Vengo aquí trayendo la parte 13 de los fundamentos de programación con C#. Pues en esta parte ahora veremos el tema de las clases y métodos, pues adentrándonos un poco ya como una parte introductoria para lo que se viene posteriormente, en lo cual pues hablaremos de la programación orientada a objetos. Para este caso entenderemos de forma genérica qué vendría a ser una clase, cómo trabajamos con métodos, cómo se hace una instancia de esto y para qué nos sirve en realidad todo esto. Entonces, antes de empezar les invito a pasar por Codide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también puedan participar en el chat y comunicarse con otros usuarios para así intercambiar conocimientos. Bien, dicho eso, yo creo que empezamos. Lo primero será que creen su proyecto de consola, con lo que hemos estado trabajando hasta el momento. Como pueden ver, pues yo ya lo tengo aquí, con la clase principal, que debería ser pues Public Class Program, y obviamente el método principal main, en lo que hemos estado trabajando hasta ahora, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, para este tema justamente, verán pues que aquí se definía una clase, un Public Class Program, que es una clase pública. Existen clases públicas, privadas, protegidas, lo cual vamos a verlo posteriormente en otros temas. Sin embargo, ahora entendamos para qué nos sirve la clase. Una clase, así vulgarmente por así decirlo, una clase vendría a ser pues simplemente un archivo en el cual metemos código, ¿ok? Metemos código, que vendría a ser un contenedor, donde vamos a tener métodos. ¿Y qué son los métodos? Pues son porciones o secciones de procesos pequeños, encapsulados, para poder realizar esta tarea de forma secuencial, lo cual pues podemos ir usando constantemente. Entonces, simplificando esto, pues un archivo como este program.cs, pero que contenga otros códigos que sean reutilizables, ¿ok? Este vendría a ser un concepto algo, tal vez, un poco formal en realidad. Entonces, con un concepto más formal, pues una clase vendría a ser un contenedor de objetos, donde los objetos pues representan cierta abstracción de la realidad, lo cual viene más un poco con el concepto después de programación orientada a objetos, que como les digo, lo vamos a ver detalladamente eso en siguientes sesiones. Entonces, más que hablar de la teoría, al menos en esta parte, concentrémonos en saber usar una clase, cómo nos puede servir esto y cómo podemos declarar los métodos que podemos reutilizar en nuestro código. Entonces, fíjense, como ejemplo, si por ejemplo yo pediría que hagamos un programa que realice una suma, o la suma de dos números, normalmente pues, hasta donde hicimos ahora, declararíamos un float x, y seguidamente pondríamos pues un console.writeLine que diga inserte el primer o ingrese el primer número, otro que diga ingrese el número 2, y así pues con un console.readLine parseando los datos, almacenarlo en x y y, finalmente sumarlo en un resultado y mostrarlo, ¿cierto? Entonces, ese es un proceso un poco largo. ¿Qué sucede si esa función suma yo lo quiero usar más de una vez en diferentes partes de mi programa? Pues si lo hago de esta forma estructurada como estamos trabajando o como hemos trabajado hasta ahora, tendría que hacer todo ese código en cada parte que yo lo necesite, por lo cual no es factible. Al hacer un proceso repetitivo, yo podría esto ponerlo en una clase, dentro de la clase en un método para reutilizar en las partes que crea que sea conveniente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simple, vamos a crear una clase nueva. Fíjense, aquí es el proyecto que es @first, le damos clic derecho, vamos a ir aquí a add, aquí está, add, y simplemente creamos una nueva clase. Aquí está, ¿ok? Un nuevo class. Entonces le damos clic, con lo cual va a cargar esta ventana. Fíjense que aquí me da la opción de seleccionar la clase, el archivo de clase, que es un class, y le daremos el nombre. Dejamos la extensión .cs, que es la extensión pues de una clase en lo que es C# para que lo pueda interpretar correctamente como tal. Entonces le daremos el nombre por aquí. Por ejemplo, como vamos a hacer una suma de dos números, le voy a poner operación, o si no, pues le voy a poner operaciones matemáticas. Listo, ahí lo tenemos. Seguidamente le doy simplemente aquí en agregar, y fíjense que se crea esta clase. Entonces vean que este código tal vez sea un poco más simplificado que esta parte, a excepción pues de estos using que se están importando, lo cual me marca con un color diferente, un color medio opacado, porque aún no se está usando en ninguna parte. Y pues eso yo creo que ya expliqué anteriormente, ¿cierto? Cómo funciona. Que al marcarse de este color pues no estamos trabajando con ninguna instancia aquí en la parte inferior. Por lo tanto, como les dije, pues personalmente a mí me gusta el código bastante limpio y ordenado,
voy a borrar todo esto, porque no lo estamos usando, ¿ok? Entonces, nuestra clase de forma limpia sería de la siguiente manera. El namespace, el cual indica pues en qué proyecto se encuentra, en este caso en AppFirst, y aquí se encuentra el nombre de la clase. Si lo dejo así la clase, por defecto es una clase pública, que vendría a ser pues lo mismo que decirlo de esta manera, un public class operaciones matemáticas. Sin embargo, lo recomendable es trabajarlo de esta manera, porque cierto detalle existe pues cuando declaramos varias clases para que tengamos el método, o perdón, el alcance de acceso a dichas clases. Por lo tanto, es mejor declararlo como debe ser, completamente un public class operaciones matemáticas. Existen clases públicas, clases privadas, como les mencioné hace un momento, por lo cual vamos a verlo posteriormente, así como también las clases abstractas y demás. Ya esto más un poco pues en el tema de programación orientada a objetos. Por ahora nos basamos simplemente en esto. Entonces, tengo una clase, mi clase operaciones matemáticas. Entonces, si esto es una clase de operaciones matemáticas, todo lo que va a contener será pues con relación a las operaciones matemáticas que tiene que realizarse. O sea, yo no puedo poner pues aquí operaciones matemáticas y por ejemplo aquí a crear un código, por así decirlo por ahora, como un código que no sé, que guarde digamos personas en una lista, como lo hicimos en el ejemplo anterior. ¿Cierto? O sea, no puedo mezclar por estándar y para mantener un código ordenado y limpio. Todo lo que se encuentra en esta clase tiene que ser con respecto a lo que se está definiendo, en este caso operaciones matemáticas. Entonces yo puedo crear un método, lo cual se declara de la siguiente manera, que es un public, en el cual en esta segunda parte indicamos el tipo de retorno. Ojo, estoy poniendo solamente como un comentario por ahora, tipo de retorno y el nombre del método, que va a ser sumar, por ejemplo. Ya está. Entonces, ¿qué cosa viene a ser este tipo de retorno? Por ejemplo, para sumar yo necesito dos parámetros. Sin embargo, bien lo puedo pasar aquí, o bien puedo hacer que este método sumar automáticamente me pida todos los datos. ¿Ok? Vamos a hacerlo de dos maneras posibles. Tengo un public y el tipo de retorno de la suma, ¿qué es lo que me va a retornar? Obviamente esto me va a retornar la suma de dos números que pueden ser con punto decimal, por lo cual el tipo que tiene que retornar es un float, ¿se dan cuenta? Entonces, un 1.5 más 2.3 obviamente me va a dar otro número decimal, con punto decimal, por lo tanto es float. Y dentro de sumar, que es el método que estamos creando, tenemos que indicar los parámetros que va a recibir. Para hacer la suma de dos números, ¿qué necesitamos como parámetro? Obviamente necesitamos dos números. Un float x, el primer número, una variable x que vamos a almacenar, y un float y, que vendría a ser el segundo número. Por lo tanto, después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente tengamos en cuenta que esos dos parámetros tienen que recibirse desde el punto que vamos a instanciar a la clase y acceder pues al método para que en base a esas variables realice la operación correspondiente. ¿Ok? Entonces, yo le puedo poner aquí un return x más y. Y ya está, directamente así. O si quieren hacerlo un poco más largo, les puedo poner un float resultado igual a x más y. Y aquí puedes ponerle un return resultado. O sea, ya depende de cómo lo puedan trabajar ustedes. Sin embargo, al ser una operación bastante sencilla, yo lo puedo poner pues directamente. Obviamente si se hace un código muy largo es mejor desglosarlo y llevarlo pues a cabo la programación de una forma más ordenada y más entendible, más manejable. Entonces tenemos esto. El método sumar nos retorna con dos parámetros x y y, que viene a ser el primer número y el segundo número, nos va a retornar el resultado. Y para usar esto, ¿cómo es que lo hago? Pues simplemente aquí en program, que vendría a ser pues mi clase principal, en la cual vamos a empezar el programa, simplemente haríamos lo siguiente. Operaciones matemáticas. Se dan cuenta que es el nombre de la clase. Entonces le puedo poner aquí, por ejemplo, la variable que puede ser una variable cualquiera, pero yo acostumbro ponerle operaciones matemáticas, o sea, acostumbro poner el mismo nombre que la clase, pero tengan en cuenta que aquí la clase tiene que ser definida por especificación, con la primera letra en mayúscula, y para intercambiar cada palabra siguiente también con mayúscula, lo cual se le conoce como una nomenclatura Pascal en .NET, ¿ok? La nomenclatura Pascal. Y aquí que estoy usando pues el método con minúscula empiezo, y si existe por ejemplo, puede ser sumar números vendría a ser con una mayúscula para empezar. A esta nomenclatura se le llama nomenclatura camel case, que empieza con minúscula y cada separación de palabra la primera letra va a ser con mayúscula.
¿ok? Esta de aquí arriba es Pascal y esta de aquí abajo es Camel Case, por lo cual lo dejo simplemente en sumar y va a ser pues nuestra nomenclatura Camel Case para métodos y Pascal para clases. Bien, entonces fíjense, tengo la nomenclatura Pascal para la clase, que es como tipo, mientras que la variable donde voy a almacenar la instancia empieza con minúscula. Simplemente porque es una variable cualquiera. Aquí le puedo poner X, le puedo poner Y, le puedo poner Z, no hay ningún problema. Pero para mantener un orden y entienda y sepa qué es lo que estoy haciendo a lo largo de todo mi código, le voy a poner el mismo nombre, pero con la variable, como es variable, con este caso con la primera letra en minúscula, o sea, con una nomenclatura Camel Case. Entonces, tengo definido la clase, pero si yo lo dejo de esta manera, lo cual al final esto lo tratamos como si fuera un tipo, como que estaríamos declarando una variable, tenemos que hacer una instancia. Es decir, así como está, es como que eso esté en nulo, o sea, no hace nada. Solamente lo he declarado, pero no tengo acceso a nada de lo que se encuentre dentro de esta clase por ahora. Entonces, para que yo pueda usar este método que he declarado dentro de la clase, lo que tengo que hacer es lo siguiente: ponerle igual new operaciones matemáticas, abro y cierro paréntesis y punto y coma al final. Es decir, con esto estoy declarando mi variable de tipo operaciones matemáticas y a esta variable le estoy cargando una nueva instancia de la clase, que es operaciones matemáticas. Entonces, al cargar una instancia de esa clase, en esta variable ya tengo las posibilidades de usar los métodos que tenga definidos de forma pública para acceder desde aquí. ¿Ok? Entonces, por ahora simplemente hagamos la idea. Tengo el tipo, declaro la variable, creo la instancia y puedo usar su método. Y está. ¿Cómo uso el método? Pues simplemente tendré que pasarle aquí o llamar a la función sumar. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí, fíjense, primero sabemos que eso nos retorna un tipo float, por lo tanto tengo que declarar una variable float que diga resultado, que va a ser igual, y aquí llamo pues a nuestro método sumar, que vendría a ser operaciones matemáticas punto sumar. Fíjense que ahí aparece, abro paréntesis y ahí me indica el método operaciones matemáticas punto sumar, que es pues el método de la clase operaciones matemáticas, me retorna un tipo float. Entonces tengo que almacenarlo obviamente en un tipo float, que estoy declarando aquí float resultado igual a todo esto. Y este método me está recibiendo dos parámetros, un float x y un float y. Entonces x y y solamente es variable, por lo tanto el tipo tengo que ver, el tipo es tipo float, obviamente, el tipo de dato float, por lo cual tendría que pasar un valor numérico flotante. Puedo poner 5, y aquí puedo poner por ejemplo 2.3 y al final un punto y coma, y está. Entonces fíjense que esto me está marcando con un pequeño error, lo que ya vimos anteriormente en los posts pasados, ¿cierto? Que no se puede convertir de doble a float, y para definir esto pues simplemente le ponemos una f al final, con lo cual indicamos que es un tipo float, y ya está. Le pasamos 5, 2,3 o 2.3, con lo cual la suma debería resultarme 7.3, ¿cierto? Y esa suma se almacena en el resultado porque esto de aquí ya me está realizando toda esa operación. Finalmente puedo poner un console.writeLine para imprimir el resultado y ponerle aquí simplemente la suma es 2 puntos y concateno el resultado. Y ya está, listo. Pues aquí pausamos la pantalla con un console.writeLine. Ya está, ahora sí. Entonces, fíjense, probamos esto, ejecutamos, esperamos un momento que está cargando, está compilando todavía el programa y veremos que aquí sale la suma es 7.3, es decir, ya está operando correctamente en nuestra clase y está procesando de forma adecuada el método que hemos creado con la información que le estamos pasando como parámetro. Obviamente esto de aquí podemos ya recibirlo desde la consola, podemos parsear como lo hemos visto en los videos anteriores, ¿cierto? Esa parte lo puedo dejar para ustedes y a modo de práctica lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Así como hemos hecho operaciones matemáticas, muchos dirán, pero ¿para qué hago todo esto? Incluso una clase, un método, si solamente me hace este código. O sea, yo lo podría hacer aquí directamente en vez de hacer todo esto más la instancia, poner de frente, no sé, 5 más 2.3 y ya está.
yo podría hacer eso, muchos dirán. O sea, me ahorro un montón de código, con lo cual tampoco ya no lo haría esta parte. Entonces, claro, o sea, para este ejemplo podría darse el caso, ¿no? Pero yo les estoy poniendo algo pequeño para que ustedes lo puedan aplicar en algo mucho más grande. Por lo tanto, no tengan en cuenta que la función va a ser solamente pues de ese tamaño. Aquí en la función o el método que tenemos va a poder trabajar con varias líneas de código. Este método puede interactuar con otras clases, no sé, llamar a otros objetos para que pueda hacer cierto proceso, cierto flujo de trabajo. Por lo tanto, para ampliar un poco más en este ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjense, tenemos la clase operaciones matemáticas y esto de aquí ya no se va a llamar sumar. Se va a llamar, por ejemplo, sumar restar. ¿Ok? ¿Por qué sumar restar? Tanto para la suma como para la resta tenemos que usarle dos números flotantes para este caso. Entonces, yo voy a poner sumar restar y voy a pasarle un tercer parámetro, el cual me diga operación. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, un string y poner aquí operación. Entonces le pongo operación y yo puedo poner aquí un float. Ahora sí, resultado, fíjense que vamos a separarlo. Y seguidamente, aquí voy a poner una condición. O también puede ser con caso switch, ya depende de ustedes cómo lo hagan. Caso switch, operación. Entonces, operación para el caso 1, case. En este caso, el caso 1 vendría a ser, si la operación viene a ser sumar, que es el parámetro que le voy a pasar, que simplemente haga que resultado sea igual a x más y. Listo. Y un break por aquí. Ahora, si la operación viene a ser restar, simplemente que en vez que me haga la suma, me haga un x menos y. Y así lo puedo agregar para, no sé, multiplicar, dividir, y ahí pueden desglosarlo, ¿cierto? Algo parecido a lo que ya hicimos pues en la parte de las operaciones matemáticas, en el ejemplo de reforzamiento. Y un caso, obviamente el default, que vendría a ser pues, o que vendría a imprimir en consola, console, control punto para autocompletar el using system, que no lo tenemos integrado, punto line, que me diga opción o simplemente operación, ¿cierto? Operación incorrecta. Entonces, entre paréntesis, solo debe ingresar, aquí le pongo, fíjense, con 3 slash, y le voy a poner aquí comillas. ¿Por qué le pongo con contra slash? Porque aquí he declarado con comillas, aquí con comillas, por lo tanto, si le pondría comillas es como que eso consideraría el cierre. Entonces, para que lo reconozca como un carácter integrado en el texto, le pongo contra slash para poder aceptar los caracteres, obviamente, del mismo tipo, o caracteres especiales. Entonces diré, solo debe ingresar sumar o restar. Solamente algo como para que se pueda ver un poco más agradable de lo común, ¿cierto? Entonces ya está. Y aquí obviamente también un break. Rompemos esto. Y claro, como en este caso estaría yendo pues por aquí, podríamos ponerle un que pause la pantalla, pero ya lo estamos pausando por aquí. Aunque el resultado pues nos sale en este punto, pero ya no indicaríamos pues que esto, podríamos hacer que esto ya no esté saliendo netamente por aquí, sino que sepamos cuál es la operación y ya internamente lo maneje. Es decir, podríamos ampliarlo incluso un poco más esto, pero por ahora veamos, lo dejamos así, ponemos esto y ya, yo creo que está bien. Entonces, aquí, fíjense, ya tenemos todo esto, y al método ya no vamos a llamar que sumar, simplemente el método se llama pues sumar restar. Le pasamos los datos y le pasamos el tercer parámetro que es operación, que le voy a poner por ejemplo sumar. Y ya está. Obviamente este resultado al ser sumar me va a retornar una suma, por lo cual incluso este sumar, para tenerlo más adecuado, yo podría declararlo aquí en una variable aquí arriba, que sea por ejemplo string tipo operación. Igual le pongo sumar. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque ese sumar va a ir aquí, lo estoy parametrizando, y pues por aquí ponerle una condición. Si tipo operación es igual a sumar, que me diga la suma es, o la resta es. Pero a ver, en vez de la condición, un poco más por acá. Operadores ternarios. No nos olvidemos de los operadores ternarios que también podemos usar.
clase aquí. Acostumbrémonos un poco a usar. Entonces la suma o la resta es tiene que decir. Entonces aquí le ponemos si tipo operación es igual a sumar, que diga obviamente suma. Estaríamos casi redundando, ¿cierto? Caso contrario, si aquí otra condición anidada en los operadores ternarios. Si tipo operación es igual a restar, que le ponemos entonces resta. Caso contrario, la opción es indefinida. Y ya está. Doble nos va a salir doble al final. Y este es al final. Bueno, es un poco desordenado esta parte, pero yo creo que ya lo entienden de esta manera. Lo pueden manejar con condiciones simples, ya depende de ustedes. Lo que cabe aquí es que entendamos más o menos lo que hace esta función dentro de nuestra clase, ¿cierto? Entonces, por ahora sí, es un poco desordenado, pero lo pueden ver. Fíjense, tengo el tipo de operación, le mando sumar y le paso los parámetros. Sumar, restar. Agrego el resultado y aquí pues imprimo el resultado. Pongo ejecutar y miren qué es lo que sale. La suma es 7.3. Pero ¿qué pasa si a este tipo de operación en vez de sumar le pongo restar? Simplemente lo guardo, ejecuto y aquí pone la resta es, y bueno, acá dice, sigue diciendo 7.3 porque seguro no le hemos cambiado aquí la opción. Ok, sí le cambiamos 7 x menos y, pero vamos a ver, ok, aquí el resultado le hicimos directamente x más y, aquí tiene que ser resultado, ya no pues la operación directa, sino el resultado que va a almacenar obviamente. Y aquí fíjense, me sale un error en el cual pues me está indicando que el resultado no está asignado en la variable local, que esto pues tiene que tener un tipo, por lo cual yo tengo que inicializar esto de aquí. Si le pongo nulo, vamos a ver, bueno, en tipo float, este tipo float no soporta nulos, por lo cual si pongo nulo pues con un tipo float que sea pues de clase, simplemente va a soportar, pero a ver, no de esa manera, sino que pongo que soporte nulos. Vamos a ver, ahí está. Ya está. Con un signo de interrogación yo pondría que pueda soportar nulos, pero al momento de botar un nulo, obviamente el resultado va a ser nulo, por lo cual pues aquí ya no se podría almacenar directamente el resultado. Pero con un signo de interrogación por acá adelante yo puedo poner que eso también soporte nulos. Y al ser el resultado un nulo, obviamente, simplemente aquí lo concatenaría con null. Pero para nuestro ejemplo, simplemente pues no se va a dar ese caso. ¿Ok? Vamos a poner siempre datos correctos, solamente para probar esta parte. Entonces, ejecutamos, ahora sí, me dice la resta es 2.7. Entonces, si restamos pues 5 menos 2.3, obviamente la resta es 2.7. Si aquí en vez de restar le ponemos sumar, obviamente ahora lo va a sumar. Guardamos, ejecutamos y me dice la suma es 7.3. Si le ponemos aquí un valor que no corresponde, es lo que hemos controlado, simplemente ejecutamos y me dirá pues operación incorrecta. Solo debe ingresar sumar o restar. La opción es indefinida. Y bueno, aquí se redonda el es porque no lo hemos controlado bien, ¿cierto? Pero yo creo que con eso pues más o menos se entiende en qué consiste todo esto. Entonces, de esta manera es como estaría funcionando pues las clases y los métodos. Simplemente una clase podemos declarar y así podemos declarar varias clases que tenga o se le asigne tareas específicas, que esta clase pues vendría a ser contenedores generales de objetos, con lo cual los objetos representarían ciertos procesos, así como también se pueden declarar atributos, lo cual como les mencioné lo vamos a ver posteriormente a más detalle en el tema de programación orientada a objetos. Sin embargo, hasta este punto yo creo que ya se entiende a grandes rasgos lo que es una clase y cómo lo podemos usar. Dicho esto, pues les invito a pasar por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para que estén al tanto de la información que voy publicando, como también puedan interactuar en el chat e intercambiar conocimientos con el resto de usuarios. Bien, dicho esto, ahora sí me despido y será hasta la siguiente.